Gracias, Humberto. Buenos días, colegas. Bueno, para el día de hoy preparamos como si fuera una segunda parte del tema de exenciones subjetivas. Hace unos meses desarrollamos el tema de exenciones subjetivas de las entidades sin fines de lucro vinculadas con el impuesto a las ganancias. Para cerrar el círculo, el tema de hoy es exenciones subjetivas de las entidades sin fines de lucro, pero respecto del impuesto al valor agregado. Arrancamos rápidamente con nuestra hoja de ruta para ubicarnos, con una pequeña introducción, detallar cuáles son las problemáticas que a nuestro juicio afectan el tema, repasamos la normativa de aplicación, vamos a ver cuáles son las posturas de este tema de la AFIP, inclusive del Procurador del Tesoro de la Nación, un tema crucial, las modificaciones establecidas por la Ley 25.920, que es una divisoria de aguas, por lo menos a mi juicio en este tema, vinculado con eso la jurisprudencia de la Corte Suprema, y también vamos a ver una novedad que es la nueva posición del fisco, por lo menos en un caso que hemos tenido del Tribunal Fiscal. Finalmente, nuestra interpretación del tema y por último, un derivado vinculado con el impuesto de los débitos créditos bancarios, un tema práctico que, bueno, en el día a día tenemos que saber que existe y, bueno, cuál es la mejor situación de enfrentarlo. Bueno, arrancamos con una introducción. La introducción es que en respecto del IVA tenemos exenciones subjetivas por fuera de la ley de IVA y exenciones subjetivas dentro operativamente de la ley de IVA. ¿Cuáles son las exenciones del sujeto, exenciones subjetivas por fuera de la ley de IVA? Bueno, son determinadas leyes especiales que eximen a determinados sujetos de todo impuesto nacional, que por supuesto está incluido en el IVA. Y acá tenemos, a modo de ejemplos, hay algunas más, la ley 14.613 de cooperadores escolares, las mutuales, la ley 20.321, la ley de universidades nacionales, la 23.569, y las dos, por lo menos a mi juicio, más populares, la ley 16.656, que están exentas las entidades sin fines de lucro con objeto educación, asistencia social y salud pública, y la ley de acciones deportivas, la ley 12.965. Estas leyes, en general, eximen de todo impuesto nacional a estos sujetos. Resaltamos la ley 16.656 y la ley 12.965 porque, sin perjuicio que son las más populares, en ciertos casos se discutió acerca de su vigencia actual o no, y ya lo vamos a desarrollar en unos minutos. Dentro de la ley de IVA, vinculada con entidades sin fines de lucro, que están incluidos en el artículo 7, están las obras sociales, y también las entidades comprendidas en los incisos E, F, G y M del artículo 26 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Esto es, instituciones religiosas, la Iglesia Católica, las asociaciones, fundaciones y entidades civiles de asistencia social, salud pública, caridad, beneficencia, educación e instrucción, científicas, literarias, artísticas, gremiales y la de cultura física o intelectual, las incluidas, como ya todos recordamos, el inciso F del artículo 26 de la Ley de Ganancias, las mutuales, inciso G, y las asociaciones deportivas, inciso L. Estas son las exenciones subjetivas, por fuera de la ley de IVA, es decir, leyes especiales, y por dentro de la ley de IVA, el artículo 7. Bueno, y acá empezamos a trazar los problemas gruesos que son las problemáticas, ¿no? Primero, prevalencia de las normas. ¿Qué norma prevalece? ¿La ley especial o la ley específica por dentro de la ley de IVA? ¿Cuál es el alcance de las exenciones? Y acá tenemos otro tema adicional. Si estoy por dentro de la ley de IVA, ¿cuáles exenciones se aplican? Para los servicios, se aplica para la venta de bienes, se aplica para importaciones, aplica el sujeto. Y acá tenemos que empezar a precisar que si la exención le aplica por dentro de la ley de IVA, operativamente solamente aplica para las prestaciones y locaciones de servicios incluidas en el artículo 3º, inciso C, apartado 21 de la ley de IVA. No aplica para las locaciones y prestaciones de servicios
incluidas en el artículo 3º, inciso E, apartados 1-20. ¿Por qué 1 a 20? ¿Por qué? Porque así lo estableció la propia ley. Y acá tenemos que recordar que la ley de IVA, cuando nació, el artículo 3º incorporó a unos pocos servicios, artículo 3º, inciso E, incorporó unos pocos servicios y finalmente en la generalización se incorporó el apartado 21, que es el que estableció en forma ejemplificativa y no taxativa, como así lo había hecho sucesivas modificaciones legales y los apartados 1 a 20, en el apartado 21 se generalizó el IVA y se puso en forma ejemplificativa algunos servicios como publicidad, por ejemplo, pero se generalizó a las restantes locaciones y prestaciones de servicios. Respecto a la exención, solamente si aplico la exención subjetiva por dentro del artículo 3º, inciso E de la ley de IVA, aplica a las prestaciones del artículo 21, no a las prestaciones de los apartados 1 a 20. Y por último, como dijimos recién, el tema de la vigencia, porque lamentablemente todavía hoy se discute si determinadas leyes especiales, en este caso la ley 16.656 y la ley 12.965, la primera, entidades civiles sin fines de lucro dedicadas a la educación, salud pública, educación, y la segunda, organizaciones deportivas, se encuentran en la actualidad vigentes o no. Bueno, normativa de aplicación. Vamos a la propia ley de IVA y la ley de IVA nos dice que están exentos el artículo 7, inciso H, fíjense, y lo resaltamos y esto era lo que dijimos recién. Las prestaciones y locaciones comprendidas en el apartado 21 del inciso E del artículo 3º que se indica a continuación. Bueno, el punto 5 son los servicios relativos al culto, vinculado con el 20E de la Ley de Impuestos a las Ganancias, hoy 26E, la Iglesia, como dijimos, y motivo de nuestra charla, el punto 6, que habla los servicios prestados por obras sociales, quedadas o reconocidas por normas legales nacionales o provinciales, por instituciones, entidades y asociaciones comprendidas en los incisos F, G y M, bueno, hoy artículo 26 de ganancias, por instituciones políticas sin fines de lucro y legalmente reconocidas y por los colegios y consejos profesionales, y esto es fundamental y lo resaltamos porque siempre genera confusión. Cuando tales servicios se relacionan en forma directa con sus fines específicos. Entonces, si yo quiero aplicar una exención subjetiva, me abstraigo por un momento de las leyes especiales por fuera de la ley de IVA, quiero aplicar la exención subjetiva establecida en la ley de IVA, tengo que ver cuáles son las condiciones para la procedencia de la exención. Punto 1. Tienen que ser entidades exentas en la ley de impuestos a las ganancias, con reconocimiento de exención. Punto 2. ¿Son todos los servicios? No, no son todos los servicios. Son los servicios incluidos en el artículo 3º, inciso E, punto 21 de la ley del IVA. Es decir, los restantes locaciones y prestaciones de servicios que se incorporaron a la ley de IVA con la generalización de los 90 y están excluidos expresamente, consecuentemente, los servicios incluidos taxativamente en el artículo 3º, inciso E, apartados 1 y 20. A modo de ejemplo, en esos apartados 1 y 20 están los bares, los restaurantes, los gimnasios, las tintorerías, servicios de tintorería, estacionamiento, inmueble para conferencias, salones y similares. Todos esos apartados, todos esos servicios incluidos en los puntos 1 y 20 no están alcanzados por la exención subjetiva del impuesto al valor agregado. No están alcanzados. Para ver si estoy exento por esos servicios, tengo que analizar las leyes por fuera de la ley de IVA, las leyes especiales. Entonces, condiciones para la procedencia de la exención dentro de la ley de IVA de los servicios. Primero, las entidades tienen que ser subjetivamente exentas con reconocimiento de exención en el impuesto a las ganancias. Los servicios son los servicios incluidos en el artículo 21, apartado 21, inciso del artículo 3º de la ley de IVA. No aplica para los apartados los servicios incluidos en dicho artículo de inciso, apartados 1 y 20.
Y la otra restricción, no menos importante, relacionados en forma directa con los fines específicos. Esas tres condiciones tengo que tener en cuenta a los fines de aplicar la exención subjetiva por dentro de la ley de IVA. Y seguimos. El artículo a continuación del séptimo establece el alcance y la limitación de las exenciones, y acá queremos resaltar la incorporación que hizo la Ley 25.920 en septiembre de 2004, donde establecía que en ningún caso será de aplicación respecto del IVA las exenciones genéricas de impuestos en cuanto no lo excluyan taxativamente. Pero el último párrafo, que es a nuestro juicio fundamental, establece que dicha limitación no aplica cuando la exención referida a todo impuesto nacional se encuentre prevista en leyes vigentes a la fecha de entrada en vigencia de la ley por la que se incorpora dicho párrafo, y fíjense, incluida la dispuesta por el artículo 3, inciso E, de la ley 16.656, que fuera incorporada como inciso S del artículo 19 de la ley 11.682, la vieja ley de impuestos a los réditos. Fíjense, esto está hoy incorporado en la ley del IVA, con lo cual, ¿qué significa un buen romance? Que si la ley especial estaba vigente a la fecha de entrada en vigencia de esta modificación en la ley de IVA, en este caso, septiembre de 2004, esa ley prevalece por sobre la ley de IVA y se aplica la exención de todas las operaciones, ya sea las prestaciones de servicios, venta de bienes, etc. Bueno, seguimos. Normativa de aplicación, la ley 16.656 del año 64, quedan exentas de impuestos a los réditos y de todo impuesto nacional las entidades civiles sin fines de lucro con personalidad jurídica dedicadas a la educación, asistencia social y salud pública. Y la ley 12.665 del año 47, mencionamos, estas dos leyes son anteriores al 2004, y también quedan exentas de pago de impuestos a los réditos y de todo impuesto nacional las asociaciones deportivas. Acá resaltamos, ¿cuál es el denominador común de estas dos leyes? Las incorporaciones a la ley 11.682, vieja ley de impuestos a los réditos. Ambas leyes incorporaron estas exenciones subjetivas al artículo 19 de la entonces ley de impuestos a los réditos, la ley 16.656 como inciso S y la ley 12.965 como inciso M del citado artículo 19, que no solo alcanzaban a dicho gravamen, sino que se extendía a todo impuesto nacional. ¿Y qué resaltamos? El tratamiento e interpretación que pueda darse a una de ellas resulta válido hacia la otra ley especial. ¿Cuál es la postura de AFIP? Bueno, en 1980 ya la AFIP fijó su criterio vinculado con entidades exentas, incisos M y S de la ley 11.682, establece que estas exenciones consagradas en los incisos M y S de la ley 11.682 mantienen su vigencia respecto de todos los impuestos nacionales. En el caso de impuesto a las ganancias, por imperio de su propia ley específica. Y los demás gravámenes, en razón que las exenciones citadas, y esto lo resaltamos, mantienen su base legal en la ley 12.965 y 16.656. Esto también fue confirmado meses después por el dictamen 27 del 80, el 20 de octubre de 1980. ¿Sí? Con lo cual, para la AFIP, a esta época estaban vigentes esas dos exenciones, esas dos leyes especiales que tenían plena vigencia. Postura AFIP respecto a la prevalencia, la Instrucción General 28 del 95 estableció que estas leyes de estar vigentes prevalecen por sobre la ley de IVA y ponía como ejemplos la ley 16.656, la 14.613, cooperadores escolares, y la que ya mencionamos, ley de mutuales y de universidades nacionales. 5 años después cambia el criterio y deja sin efecto esta opinión, estableciendo que la ley de IVA prevalece por sobre estas leyes especiales. Y por último, 4 años después, y la Instrucción General 6/2004 vuelve a dar vuelta al criterio basándose en un dictamen del Procurador General de la Nación, restableciendo que las leyes especiales de estar vigentes prevalecen por sobre la ley de IVA. Y acá, digamos, le damos mucha importancia a este dictamen del Procurador 46 de 2002, donde los temas en cuestión eran la prevalencia de las normas y su vigencia.
trató la exención de todo impuesto nacional para las entidades sin fines de lucro dedicadas a la educación, asistencia social, contenida en la ley 16.656, que como vemos se aplica también para las entidades deportivas. El tema en cuestión era determinar si la exención de todo impuesto nacional en esta ley, al modificar la ley de impuesto a los réditos, subsistió al ser sustituida este tributo por la actual ley de impuesto a las ganancias. Las dudas se suscitaban a raíz de no haber sido esta exención acogida en la actual ley de impuesto a las ganancias, ni contemplada en la ley de IVA. ¿Qué dijo que el procurador respecto de la prevalencia de la norma? Fue muy claro. La norma de carácter específico de la ley 16.656, que exime de todo impuesto nacional a entidades sin fines de lucro dedicadas a la educación, asistencia social y salud pública, lo resaltamos, prevalece por sobre las disposiciones de la ley de IVA. Y respecto de la vigencia, opinó que la ley de ganancias no derogó la disposición de la ley 11.682, ni, por ende, a su juicio, eliminó las exenciones específicas establecidas en el artículo 19. Opinó que la incorporación de esta exención a la ley de réditos no se ajustó a una correcta técnica legislativa, pues se incluyó en el texto de impuesto a los réditos una exención tributaria de carácter subjetivo y específico ajena al régimen de ese gravamen. Pero bueno, y esto lo resaltamos, puede sostenerse que, al exceder los alcances de la exención en el ámbito de ese tributo, ellos no resultaron afectados por la sustitución del impuesto a los réditos dispuesta por la ley 20.628 de la ley de ganancia, con lo cual estableció, primero, que las leyes especiales prevalecen por sobre la ley de IVA y que las leyes especiales, en este caso la ley 16.656 y la ley 12.965, están vigentes. Bueno, la ley 25.920 en este caso incorporó dos últimos párrafos del artículo a continuación del séptimo del IVA. En ningún caso será de aplicación respecto de la ley las exenciones genéricas de impuestos en cuanto lo incluyan taxativamente, y como mencionamos, esta limitación no aplica si la ley especial se encuentra vigente a la fecha de entrada en vigencia de la ley 25.920, esto es decir, septiembre de 2004, con lo cual la ley 16.656, como era de muchos años antes, está vigente y de hecho la está poniendo como un ejemplo el propio legislador. Consecuencias. A partir del 9 de septiembre de 2004, fecha de entrada en vigencia de la ley 25.920, toda nueva exención de todo impuesto nacional producirá efecto en el IVA solo si ello se menciona en forma expresa. Las normas legales específicas vigentes a esa fecha, septiembre de 2004, que establecen exenciones genéricas, se consideran operativas en el IVA prevaleciendo sus disposiciones sobre las del tributo. Si bien la ley 25.920 no citó la ley 12.965, el fisco, a través del grupo de enlace AFIC Consejo Provisional, acta reunión de octubre de 2004, compartió el criterio que también está alcanzado por la misma disposición, a pesar de que no esté expresamente aclarado en la ley 25.920. Bueno, acá llegamos jurisprudencia de la Corte Suprema, Club 20 de febrero del año 2006. Antecedentes. El Club 20 de febrero era una entidad civil sin fines de lucro. La discusión era que el fisco había pretendido gravar servicio de bar, restaurante, alquiler de salones. ¿Cuál fue el criterio? La Corte analizó la mecánica de los párrafos incorporados por la ley 25.920 y que estableció claramente a su juicio que la limitación a la franquicia solo resultaba aplicable a aquellos sujetos respecto de cuales no existiera al momento de tal promulgación una ley anterior que los exima de todo tributo nacional. Si bien la discusión versaba sobre la aplicabilidad de la despensa introducida por la ley de réditos, ley de 16.656, en este caso asistencia social, las conclusiones resultaron de aplicación a aquellas entidades deportivas amparadas por el beneficio introducido por la ley 12.965. Y acá lo resaltamos, la Corte Suprema interpretó que la norma exentiva se encuentra plenamente vigente más allá de la sustitución de la ley 11.682, la vieja ley de réditos,
por la ley 20.628, ley de impuesto a la ganancia. Con lo cual acá ya la Corte estableció que esas leyes están vigentes y prevalecen por sobre la ley de IVA, con lo cual falló a favor de Club 20 de febrero. En el mismo sentido, muchos años después, en este caso vinculado con una mutual, Mutual Sancor, la Corte corroboró dicha postura en este pronunciamiento. Y en este caso, la norma exentiva fue la ley 20.321, ley de acciones mutuales, que como todos sabemos es del año 73, mucho antes a la modificación introducida por la ley 25.920, la ley de IVA, en septiembre de 2004, con lo cual al ser anterior prevalecía por sobre la ley de IVA y por todas las prestaciones. Bueno, acá ya vimos todo claro, tenemos fallo de Corte, tenemos opiniones de la AFIP del año 80, tenemos los antecedentes, tenemos el propio legislador que mencionó la ley 6.656 cuando modificó la ley de IVA a través de la ley 25.920, con lo cual en principio está claro. Pero bueno, el año pasado tuvimos un fallo, nos enteramos de un fallo del Huracán, del año 2022, junio 2022, donde el fisco consideró grabado por IVA las recaudaciones obtenidas por los partidos en los cuales intervino este club. ¿Cuál fue la postura del Club Huracán? Obviamente, los ingresos se encuentran exentos por aplicación, como ya vimos con todos los antecedentes, de la ley 12.965 que otorga a los clubes deportivos la exención de todo impuesto nacional y que ya vimos está vigente. El propio fisco lo dijo, el procurador, el propio fisco en la instrucción 6 de 2004 había cambiado su criterio en este sentido, los fallos de la Corte. Pero bueno, a nuestro juicio, sorpresivamente, por lo menos a mi juicio, el tribunal confirmó la resolución apelada. Y también, de vuelta, sorprendentemente, el tribunal entendió que la modificación introducida por la ley 12.965, la ley de impuesto a los réditos, no se encuentra vigente desde la sustitución de dicha norma por la ley de impuesto a la ganancia. Fíjense cómo, más allá de todos los elementos que hemos dicho, propio fisco, instrucción C-2004, dictamen del procurador 46-2002, incorporación de la norma en la ley del IVA por la 25.920, fallo de Corte, el tribunal insiste, primero el fisco que hizo el ajuste, después el tribunal que eso no está vigente. Bueno, y para ir cerrando el tema, ¿cuál es nuestra interpretación? La sanción respecto de prevalencia de las normas, la sanción de la ley 25.920 confirma la prevalencia de leyes especiales, como es el caso de la ley 12.965 para clubes deportivos, por sobre la ley de IVA en cuanto a la aplicación de las exenciones contenidas en dichas leyes especiales, siempre y cuando, esa es la condición sine qua non para que sea aplicable, se encuentre vigente a septiembre de 2004. Como esta ley es del año 60, estaba vigente anterioridad, con lo cual aplica. Respecto de la vigencia, las incorporaciones de a la ley de réditos introducida por la ley 12.965 y la ley 6.656 que antes mencionamos, están vigentes. ¿En qué nos basamos? La propia AFIP en el dictamen 27 del 80, Grupo de Enlace AFIP Consejo Profesional, acta reunión octubre de 2004, la opinión del Procurador del Tesoro de la Nación, dictamen 46 de 2002 que recién extractamos, Corte Suprema en la causa 20 de febrero y Asociación Mutual Sancor que recién analizamos. Y por último, y no menos importante, porque hay un principio constitucional que no se puede argumentar que el legislador no tuvo en cuenta esta norma, que es la propia técnica legislativa, al mencionar expresamente en la reforma de la ley de IVA incorporada por la ley 25.920 a la ley 16.656. Con lo cual, con todos estos argumentos, fijamos nuestra postura. Y por último, y para cerrar el tema, me gusta hacer el tema práctico, más allá de todas las cuestiones teóricas que hemos analizado, ¿cuáles son las derivaciones que tienen las entidades sin fines de lucro? Aquellas entidades que están exentas subjetivamente en ganancias
y aparte, no menos importante, están exentas la totalidad de las operaciones que realizan en el IVA. Si la entidad sin fin de lucro tiene esas dos condiciones exentas, ¿cuál beneficio tiene? Tiene la alícuota reducida en impuestos sobre los débitos y créditos bancarios, con lo cual, si yo concurrentemente estoy exento de todas mis operaciones en el IVA y subjetivamente estoy exento de ganancias, recordemos que aplica la alícuota reducida para todas mis operaciones en el impuesto sobre los débitos y créditos bancarios. Bueno, muchas gracias por su atención y obviamente estoy a disposición de las preguntas que ustedes dispongan. Muchas gracias. Gracias, Humberto. Sí, tengo una pregunta, una sola pregunta, pero muy ejemplificativa. Porque nos preguntan si una entidad sin fines de lucro, pero que tiene ingresos, en este caso por alquiler de salón, si esa actividad de alquiler está o no grabada. Y acá lo que tenemos que recordar es, primero, como dijimos hace un rato, las exenciones por leyes especiales prevalecen por sobre la propia exención de la ley de IVA con todos los fallos y doctrina y jurisprudencia que mencionamos. En ese caso, no hay dudas, está exenta de todo impuesto nacional, con lo cual ahí estaría exenta el alquiler de salón. Pero este caso no es así, este caso es una exención de una entidad que no tiene una exención por una ley especial, sino que tenemos que analizar cómo aplica la exención subjetiva operativamente dentro de la ley de IVA. Y acá tenemos que ser muy precisos. La exención subjetiva de la ley de IVA, incluida en el artículo 7º, inciso H, apartado 6, nos remite a los servicios incluidos en el artículo 3º, inciso E, punto apartado 21 de la ley de IVA. Y lamentablemente, los servicios de alquiler de salón están incluidos en el artículo 3º, inciso E, apartado 18, con lo cual, lamentablemente, estos servicios no están abarcados por la exención, que recordamos, subjetivamente aplica para siempre y cuando se complementen tres requisitos en forma concurrente. Las entidades tienen que ser exentas en el impuesto a las ganancias con certificado de exención vigente. Los servicios no son todos los servicios, sino los incluidos en el apartado 21, inciso E, del artículo 3º, es decir, no aplica para los servicios previstos en los apartados 1 a 20 del inciso E del artículo 3º. Y por último, y no menos importante, esos servicios tienen que estar relacionados con los fines específicos. Como nos imaginamos, independientemente que estén o no en el apartado 21, un alquiler de salón no es un objetivo específico de una entidad sin fin de lucro, con lo cual tampoco ahí entraría con la exención. Bueno, espero haber sido claro. Muchas gracias.